Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de hoy. El rol de la diplomacia en las relaciones internacionales es el tema. La diplomacia es una ciencia muy interesante porque tiene muchas funciones. Han habido etapas en la historia donde la diplomacia ha jugado un rol confrontativo, ha jugado un rol de enfrentamiento entre fuerzas que se diferencian entre sí por cualquier circunstancia, cualquier situación. En la antigüedad la diplomacia o la acción de la diplomacia se limitaba a la forma de cómo los países hacían la guerra o pretendían hacer la guerra. ¿Ya? Estoy hablando de no de una diplomacia como la conocemos hoy. En aquel tiempo tal vez los actores ni conocían ni sabían qué cosa era la diplomacia. Pero ellos tenían una forma de hacer diplomacia en cuanto a qué ofrecía un estado a otro o que no ofrecía. ¿Ya? No estoy hablando de una diplomacia específica de cada estado, sino que en términos generales hubieron un momento de que ni siquiera las unidades políticas que existían en ese momento, por ejemplo, las antiguas civilizaciones no tenían la forma como tener, digamos, la idea de cómo entablar una diplomacia entre cada uno de los participantes. Después ya vemos cómo vino evolucionando. Ya los griegos también tenían una forma de hacer diplomacia. Estos pueblos hacían diplomacia para la guerra. ¿Ya? Todas las comunidades y los estados que componían Grecia estaban basados a cómo hacer, digamos, una guerra. Porque ellos realmente tenían la intención siempre de prevalecer la fuerza por el dominio de algo. En Grecia, por ejemplo, el mar Mediterráneo era un espacio muy interesante, muy importante para las comunidades que vivían ahí. Y el mar Mediterráneo no solo era compartido por Grecia, también habían otros pueblos que llegaban ahí por la riqueza natural que esto representaba. Entonces, hemos tratado de encontrar aquí la diplomacia, una definición, que la diplomacia es la ciencia que estudia las relaciones y los intereses de unas naciones con otras. Pero aquí ya la diplomacia aparece como una ciencia. La primera acción de la diplomacia sobre las naciones permítame, muchachos, vamos a...
Entonces, aquí aparece la... Permítame, por favor, ahí, Christopher. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Voy a salir un ratito. Bien, permítame. Ok. Profe, tiene apagado el micrófono. Gracias, Christopher. Entonces, he dicho que la diplomacia ha tenido un recorrido histórico, no como ciencia, sino que de alguna manera los estados han definido sus acciones, porque también dije que tal vez ellos no tenían una noción qué cosa era la diplomacia, pero en el recorrido histórico ellos, los pueblos, las naciones, los estados, determinaron una función diplomática en relación a los intereses que ellos tenían en un asunto determinado. Yo estaba hablando de que antes que tú entraras ya había comenzado la videoconferencia y estaba exponiendo sobre la cultura, sobre los griegos, una cultura diferente, distinta. Los griegos eran una nación partida, eran estados divididos, polis-estados, pero era una sola nación. Entonces, pero en aquel tiempo no encontraban la idea de cómo unificarse, pues, pero aquí ellos juegan el rol. La diplomacia tiene función de unificación también de los pueblos. De alguna manera ahí surgió una intención de que los pueblos se iban a unir, pues. Así como sucedió también con Alemania, la unificación de Alemania, así como sucedió también con Italia, la unificación de Italia, así de esa manera. Entonces, ya a raíz de los tratados de Westfalia aparece una tesis diplomática ahí en que los países comienzan a tener una relación más profesional, más intelectual, y aparece la diplomacia. La diplomacia definida como tal es la ciencia que estudia las relaciones y los intereses de unas naciones con otras. Y también se utiliza este concepto para referirse a la forma en que los estados manejan sus relaciones internacionales. Entonces, hay formas de que los estados tienen una forma de establecer relaciones diplomáticas, ¿verdad?, con otros estados, y cómo ellos manejan sus relaciones internacionales a nivel mundial, pues con los países que ellos tienen relaciones. La política, la diplomacia tiene doble funcionamiento aquí en la teoría, porque la diplomacia funciona como una ciencia y funciona como un método, como un instrumento. El instrumento de la diplomacia se utiliza para distintas finalidades, ¿verdad? En el caso de que primero funciona como ciencia, al estudiar las relaciones y los intereses de unas naciones con otras, y funciona como un método cuando esta misma ayuda a aproximar a los pueblos, a los estados, en base a esos mismos intereses. ¿Cómo se manejan esas relaciones internacionales? Entonces, ya lo dije, vamos a entender, por ejemplo, que alguien es especialista en diplomacia y trabaja como asesor en una embajada, va a ser un ejemplo. Que alguien es un hombre que es muy capaz, pero no tiene habilidades para la diplomacia. Entonces, ahí esto de la diplomacia, las personas que estudian diplomacia deben de tener muchas habilidades. O sea, no es
no es una tarea muy fácil, es bastante compleja. Esto tiene que ver mucho con el carácter, perdón, con las características de cada individuo. Entonces, no muchas personas pueden ser diplomáticos, ¿verdad? Porque, como, hablando de la diplomacia como en el ejercicio, ¿verdad? Pero vos puedes funcionar, las personas o las sociedades pueden funcionar como, como una forma de hacer o tener relación con los estados. Ahora, el gobierno debería poner funcionarios más competentes para mejorar su diplomacia. Entonces, el punto es que a veces hay gobiernos que no tienen un aparato, un equipo de diplomático que hayan tenido la posibilidad de profesionalizarse en el campo de la diplomacia, en el campo de la ciencia de la diplomacia. Hay negociadores que son innatos, ¿verdad? Hay negociadores que son innatos y ellos logran cualquier negociación por inercia, por decirlo así, ¿verdad? Por inercia o por empirismo. No son preparados para una negociación diplomática. O llegaron ahí al cuerpo de la diplomacia por el simple hecho de tener una relación amistosa con los gobernantes o las autoridades de los países, pues de las naciones. Y eso sucede normalmente en todas las partes. Porque en cualquier país sucede eso. En Estados Unidos, etcétera, por amistad o por X razón, llegan a tener grandes cargos en el aparato estatal y conducen la diplomacia sin tener experiencia, pues. Sin tener experiencia o sin ser profesionales para conducir la diplomacia. Entonces, la noción implica diversas ideas, ¿verdad? En cualquier ámbito. O sea, ya te lo estoy diciendo de que la negociación, el proceso de una negociación debe ser llevado por gentes capaces para llevar una negociación. En la negociación no se pueden imponer ideas. La persona tiene que ser bien diplomática. Fíjense la experiencia que nosotros vivimos hace 2 años aquí en Nicaragua. Ahí llegaron a conversar gente sin ninguna preparación. Llegaron a conversar gente que ni siquiera en el gobierno, pues el gobierno tiene experiencia en negociación, pero no son especialistas en diplomacia. Ahí llegaron funcionarios del gobierno que son diputados, pero que no son diplomáticos. Entonces la negociación, pero no quiero decir con esto de que la negociación, para poder negociar una persona tiene que ser diplomática. No, no es a eso que me refiero. Me refiero a las habilidades y a las capacidades que puedan tener las personas, ¿verdad?, para poder negociar. Pero en todo caso, la diplomacia hace referencia, ¿verdad?, en este caso, sobre todo a la comprensión, a la voluntad del diálogo, al entendimiento. Todos estos términos que acabo de mencionar, la comprensión, la voluntad para dialogar y el entendimiento, son aplicados a las relaciones internacionales. ¿Verdad? Tienen funcionamiento. Es funcional las relaciones internacionales entre 2 países de una manera pacífica si se aplican estos términos. La cooperación internacional debe basarse en la comprensión, en la voluntad y en el entendimiento. La cooperación internacional entre 2 estados, entre uno o varios estados. La firma de un tratado de libre comercio debe estar basado en la comprensión, la voluntad de diálogo y el entendimiento. Si no, no hay resultados necesarios, no hay resultados óptimos que beneficien a toda la sociedad, ¿verdad? Entonces, si vos lo trasladas esto
por ejemplo, las negociaciones en el Tratado de Kioto. Allí no hubo negociación, ahí no hubo comprensión, no hubo voluntad de los países industrializados de firmar el protocolo, porque no les convenía. Algunos ni asistieron, pues. Muchos dicen que Estados Unidos no lo firmó, no lo firmó su séquito diplomático que iba ahí, pero Estados Unidos ni siquiera llegó, pues. Yo creo que a lo sumo el embajador estuvo ahí en las conversaciones, pero no llegó, no firmó, no hizo nada. Entonces, porque no les convenía. Entonces, nadie firma un tratado que vayan, un tratado que vayan fuerzas directas de hacerte de cumplir. Nunca vas a cumplir una cosa contra tu voluntad. Te pueden mantener preso durante 20, 30 años porque no cumpliste esa cosa, pero si no lo querés, no lo cumplís. Te cerrás y hasta que te morís. No lo cumplís. O sea, esa es la voluntad de diálogo. Entonces, la voluntad de diálogo está en función de los intereses que tiene cada una de las partes en una negociación diplomática. ¿Estamos claros? Si no hay esa voluntad, es difícil. Por ejemplo, en el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, allí no hubo, allí forzaron a los países a querer adherirse a un tratado o cumplirlo, lo establecido en un tratado a aquellos países que perdieron la guerra. Que yo para siempre yo he dicho que esa guerra no la perdieron completamente porque quedaron todavía. La Sociedad de Naciones no los obligó a desarmarse, les dejó las armas todavía. Entonces, quedaron todavía algunos elementos que te trasladan a un nuevo conflicto internacional. A finales de los 80, en la guerra aquí en Nicaragua, se firmaron unos acuerdos de Esquipula 1 y 2, más que el 1, el 2, pues, pero ¿por qué hemos seguido en este laberinto de situaciones en Nicaragua? Porque muchas cosas en Esquipula 2 no se cumplieron ni se están cumpliendo. ¿Estamos claros? Entonces, ¿por qué sucedió de que hace 2 años en la crisis que hubo aquí se sentaron en una mesa de negociación y unos querían poner su voluntad y el otro no? Entonces, por eso es que estamos ahorita, no, hay que saber negociar, hay que saber ceder para poder lograr algo. Entonces, esto es muy importante para que tomemos en cuenta que la diplomacia, el que es diplomático tiene que ceder. Estamos claros. El caso de lo que se discutió en La Haya en el 2012 en Nicaragua, que sometió a la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Se logró un fallo ahí por parte de la Corte y falló a favor de Nicaragua, una gran cantidad de mar marítimo, de aguas marinas, y definió las fronteras hasta donde llega el territorio marítimo nicaragüense. Entonces, hubo comprensión, hubo voluntad de diálogo y hubo entendimiento, ¿verdad?, con respecto a Colombia. Entonces, si Colombia no quiere aceptar el fallo, ya esos son otros 100 pesos. Entonces, no tiene mucha voluntad de aceptar el fallo, perdón. Entonces, por eso es que si hablas de diplomacia, entonces vas a hablar de diplomacia, una diplomacia cultural, por decirlo así, pues, porque la diplomacia está llena de muchos tips, por ejemplo, así, tips culturales. La diplomacia se conoce, la diplomacia es negociación. La diplomacia es una negociación que se lleva a cabo entre los estados. La diplomacia implica la búsqueda de acuerdos y presupone la existencia de buena voluntad entre las partes.
Entonces, si no hay voluntad de las partes, entonces no se llega a ninguna negociación. Entonces, las partes deben de tener voluntad de mantener. Entonces, yo recuerdo que le decía a Daniel Ortega a los que estaban dialogando ahí que desmontaran los tranques. Entonces aparece el alemán diciendo pues que los tranques no iban a ser desmontados hasta que se fuera Daniel de la presidencia. Pues. Entonces, esos actos, no me estoy refiriendo a algo que vaya a digamos, a una inclinación, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a lo que estoy planteando. Entonces, si vos entras en una mesa de negociación con poca o nula experiencia de negociación y vas demostrando el filo de la navaja, vas a salir derrotado, hermano, en esa negociación. Entonces, ¿quiénes tenían las posibilidades de negociar a su manera? Los del gobierno, porque tenían todos los instrumentos, ¿verdad? Pero hubiera sido más asequible la inteligencia y la capacidad negociadora. No digo que los que no estaban ahí no tenían capacidad o a los sumos no la tenían. No sé, no puedo prejuzgar ni decir nada. Pero si vos vas con el filo y la navaja, vas a salir derrotado. Lo mismo en el tiempo de las guerras napoleónicas. Napoleón quería hacer al filo de la punta y de la espada, hacer que toda Europa estuviera bajo el dominio del imperio napoleónico. Y por eso es que a él, en la batalla de Waterloo, es donde logra la destrucción total del ejército napoleónico. Igual que Hitler también. Entonces, para demostrar tu fuerza, de que vos sos el más capaz en todas las cosas, pues no vas a hacer así. Hay que leer El arte de la guerra de Kim Il-sung, creo que, o no sé cómo se llama el nombre. El arte de la guerra, el chinito este. Entonces, hay que leer a Maquiavelo también. Entonces, pero en función de la negociación, la diplomacia decía, decía que la diplomacia es negociación. La diplomacia implica la búsqueda de acuerdos. ¿Verdad? Oíganse bien lo que estoy diciendo. La diplomacia implica la búsqueda de acuerdos y presupone la existencia de una acción voluntaria de las partes. Entonces, cuando falla la diplomacia, las relaciones entre los estados, las relaciones internacionales llegan a otras instancias. ¿Verdad? Llegan a otras instancias que pueden incluir el uso mismo de la fuerza o un conflicto militar. ¿Verdad? En el tiempo de la guerra del Golfo, se le dijo a Saddam Hussein sacar las tropas de Kuwait, sacarlas y después vamos a hablar. No quiso Saddam Hussein, entonces las tuvieron que invadir. Claro. Y cosas así pues sucede para que entendamos eso. Entonces, hay que entender aquí unas cosas. Por eso, si me decís a mí, yo no soy diplomático, pero soy experto en temas para debatir, para discutir, para enseñarles a mis estudiantes a lo que se refiere. Pero si me decías a mí que si quieres ser diplomático, no quiero ser diplomático, no quiero, porque no soy así. O sea, tengo mi carácter personal. Simplemente porque me digan, vas a ganar $3,000, andate de fulano de tal allá para otro lado. Entonces, no. Prefiero seguir dándole clases a los muchachos de American College, en las universidades privadas, etc. Entonces, ¿pero por qué? Porque la diplomacia hace referencia a dos hábitos sociales muy importantes, lo que es al disimulo y a la cortesía interesada, o a la sonrisa hipócrita. Pues tenés que ser hipócrita. Y uno con ese ambiente con ese carácter, no puedes hacerlo. Lo pueden hacer otras personas, pues yo no estoy diciendo que las personas no lo pueden hacer.
Claro que lo pueden hacer aquellas personas que tienen ese carácter. ¿Me explico? Entonces, lo pueden hacer todos aquellos que les gusta ser, no es que uno sea cortés, pero digo yo cortesía interesada. Yo soy cortés, pero no tengo una cortesía interesada. O la otra persona puede ser cortés y tal vez tampoco tiene una cortesía interesada, ¿verdad? Pero hay otros que tienen una cortesía, pero es interesada. O sea, hay unos que tienen cortesía con valores y otros que tienen cortesías con antivalores. Claro, entonces, por ejemplo, si vos decís, entiendo que el jefe no te caiga bien, pero tenés que dirigirte hacia él con diplomacia. ¿Estamos claros? No soy buena para la diplomacia, o no soy bueno para la diplomacia, perdón, ya que prefiero decirle a la gente las cosas como son. ¿Ah? Con diplomacia. ¿Estamos claros? Destruir diplomáticamente, profe. ¿Ah? Destruir diplomáticamente. Sí, tenés que hablar diplomáticamente con las personas. Entonces, ahí no entra lo que es la cortesía, tenés que hablar diplomáticamente. Entonces, eso pues dice la gente que hablar con diplomáticamente es hablar con respeto, ¿verdad? Con respecto a no dañar la interioridad de tu receptor, del emisor. Entonces, vas a dirigirte con él con mucha sutileza, sin dañar su susceptibilidad, qué sé yo, si vos sos inclinado a una religión, no te vas a poner a estarle diciendo improperios contra su religión porque lo estás dañando. Si tenés inclinación a una organización política, tampoco le vas a lanzar improperios contra su organización política porque lo estás dañando. Entonces, ni tampoco te va a gustar que a vos te haga lo mismo. Entonces, uno tiene que tener mucha diplomacia, ¿verdad? Cuando te vas a dirigir a la gente. Entonces, si no, no vas a lograr nada. No vas a conquistar nada. Vas a salir derrotado, como decíamos, con la cola entre las piernas, dicen ahí popularmente. Entonces, un diplomático es un agente. ¿Estamos claros? ¿Cuáles son las funciones que debe realizar un diplomático? Estas funciones no son las funciones de la diplomacia, ¿verdad? A lo que me estoy refiriendo, yo creo que sí, aquí está. El tercer punto, las funciones que debe realizar un diplomático. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos entender por esto? Pues de que un diplomático es un agente que es contratado por un determinado estado. ¿Estamos claros? Es un agente que va hacia otro estado. Es una persona que va a representar al estado quien te envía. Sos un vocero del estado que te envía. Vas a mediar en las relaciones entre ambos gobiernos. ¿Estamos claros? Claro que si sos una persona no grata para el gobierno donde te quieren mandar, no te va a recibir, te rechaza. El estado acreditante te rechaza. Entonces, se debe procurar desarrollar una relación de complicidad con el estado receptor. Tenés que ser diplomático con ese estado receptor. Si te invitan a cualquier reunión donde no querés estar, tenés que estar ahí aunque no querés estar. Claro. Si querés entrar si realmente si te mandan para un país que no es de tu mismo sistema político, tenés que ir ahí porque esa es la política internacional. Entonces, tenés que asegurarte de que las relaciones entre ambos sean pacíficas y positivas para los países involucrados. Entonces, ¿quiénes son los agentes más importantes aquí en la diplomacia que van a ser acreditados en los estados? El embajador o el cónsul. Son los dos
agentes que te van a representar en el, en el país, en el país acreditado. Entonces, ¿cuáles son las dos funciones como agente, verdad? No como diplomático, sino que las funciones pueden ser diversas, pero se dividen en dos grandes grupos. Estas funciones que deben de ejercer los embajadores o los cónsules. Estas funciones se clasifican en funciones normales y funciones excepcionales. Las funciones normales de un embajador o un cónsul son de proteger los intereses de ambos estados, proteger los derechos humanos de los nacionales, proteger la vida de sus connacionales allá en el extranjero. Tiene que estar al margen de algunas rebeldías o movimientos políticos o sociales del país donde él está. No debe participar en nada de esto. No puede involucrarse emocionalmente en ningún tipo de peleas o rebeldías sin fundamento. Su trabajo es intermediar de tal forma que pueda asegurar las relaciones amistosas entre ambos estados. Además, debe realizar funciones consulares, como ya te dije, promoviendo una cultura social muy importante entre ambos países. Una cultura social, ¿verdad? Debe de promover esa cultura donde los países se llenen de ambas culturas. Entre las funciones excepcionales tenemos cuando aparece un tercer estado en esta parte y el agente diplomático debe representar también su interés. Tanto ante el estado acreditante como ante el estado receptor. O sea, aparece ya un tercer estado, ya no está en el estado acreditante, sino que también aparece otro estado C. Ya son 3 estados. Entonces, el trabajo de los agentes diplomáticos es fundamental pues, para preservar la paz en los países. Es necesario que los diferentes países incorporen una serie de personas que sean sanas mentalmente. Entonces, el anterior secretario de la ONU, que hoy ya no es, creo que hoy es Miguel Gutiérrez, es un apellido Gutiérrez, el actual secretario de la ONU, dice lo siguiente, voy a leerlo textualmente. Kofi Annan dice, si la guerra es el fracaso de la diplomacia, entonces la diplomacia bilateral y multilateral es nuestra primera línea de defensa. El mundo hoy en día gasta miles de millones preparándose para la guerra. ¿No deberíamos gastar 1 o 2 millones, 1 o 2 mil millones preparándonos para la paz? Pregunta Kofi Annan. Entonces, es muy importante entender que la diplomacia tiene que jugar ahí un papel muy importante. Aquí, ¿cuál es el papel de la diplomacia? Revertir esos miles de millones de dólares que se preparan para la guerra para trasladarlo a un esquema de paz, por lo menos relativo. Pero es difícil, yo sé que esto es difícil. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la diplomacia. Ahora, las funciones de la diplomacia, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones de la diplomacia? Yo creo que ya la hemos mencionado de alguna manera, de manera general. Una de las primeras funciones de la diplomacia es la negociación, ¿verdad? Eso yo creo que ya lo mencioné, ¿verdad? Según la Convención de Viena, la Convención de Viena de 1961, creo que si no me equivoco. Sí, la Convención de 1961, que entró en vigencia
el 24 de abril de 1964, articula las siguientes funciones. En el artículo 3 aparecen esas funciones. ¿Ah? Las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en... ¿ah? Las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en, inciso A, representar al Estado acreditante ante el Estado receptor. Esta es la primera función. Entonces, estas son las funciones de la misión diplomática, pero no están exentas de entender que estas funciones son de la diplomacia, porque es lo mismo. Entonces, representar al Estado acreditante ante el Estado receptor. B. Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales. Es lo que yo les decía. Dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. ¿Estamos claros? No te tenés que inmiscuir en los asuntos internos del Estado receptor. Tenés que alejarte, tenés que irte lejos de esos asuntos. Nada que tenga que ver con los asuntos. Entonces lo que vas a hacer ahí es, inciso C, negociar con el gobierno del Estado receptor. Esa sí es tu función como diplomático. Negociar. ¿Qué vas a negociar? Todas aquellas necesidades que tenga tu Estado que te envió. Económica, de transporte, de cultura, ¿verdad? De arte, de economía, de medio ambiente, todo eso. Otra función es enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante. ¿Qué significa esta función? De que el embajador y su secretario y consejero tienen la posibilidad de estar informados de manera lícita, por medios lícitos, es decir, por medio de la televisión, por medio de la radio, por medio del internet, pero informaciones lícitas de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos del Estado receptor. No vas a escuchar una radio que es una radio que se va a, que está parcializada a algún asunto que esté ocurriendo en el Estado receptor. Eso no es correcto, ¿verdad? Que un embajador le dé crédito a la información que aparece en cualquiera de las radios. Entonces, ninguna disposición de la presente convención se interpretará de modo que impida el ejercicio de las funciones consulares por la misión diplomática. ¿Estamos claros? Entonces, esto tiene que ver mucho con los agentes extranjeros, los agentes diplomáticos. Entonces, el Estado acreditante debe asegurarse que la persona que se proponga acreditar como jefe de la misión ante el Estado receptor haya obtenido el consentimiento del Estado. Sin que si el Estado no lo quiere consentir, no está obligado a expresar por qué es que no lo quiere consentir. Entonces, esos son, digamos, algunos de las funciones de la diplomacia. Entonces, pero a grosso modo, ya en términos más concretos, ya los he mencionado. ¿Cuáles son de una manera más resumida? Eso es lo que plantea la Convención de Viena, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las funciones diplomáticas más resumidas? Entonces son la función de la negociación. Esa es una función. La negociación. ¿Estamos claros? Entonces, entonces la negociación es muy importante en la
La diplomacia, esa es una función, aparte de lo que establece el artículo 3 de la Convención de Viena. El diálogo es una función de la diplomacia. El diálogo es la función muy importante de la diplomacia para determinar qué es lo que se puede lograr de ese diálogo. O sea, normalmente con dialogar no se pierde nada. Lo importante es lograr ahí el resultado del diálogo. ¿Verdad? ¿Cuáles son los resultados del diálogo? ¿Verdad? Esa es una función de la diplomacia. La negociación, el diálogo, ¿verdad? La mediación es una función de la diplomacia. Cualquier agente diplomático puede participar, puede intervenir como un agente mediador en cualquier conflicto, siempre y cuando sea solicitado por las partes en conflicto. Si no es solicitado, pues no tiene por qué mediar. ¿Estamos claros? No tiene por qué participar en una mediación. Y si es así, se lo permite el Estado que lo envió. Porque no es así a la deriva. Yo soy embajador y voy a participar en esa mediación. Primero tengo que comunicarle al presidente porque es mi jefe. El presidente de la República es mi jefe, por lo tanto le voy a consultar si puedo participar en esa mediación. Entonces, eso es. Puede también participar como la conciliación es una función de la diplomacia también. Puede participar conciliatoriamente para bajar el grado del conflicto, la energía en la cual se encuentra el conflicto. Entonces, de esa manera podemos entender nosotros que la capacidad de negociación entre los países participantes, pues, es muy fructuosa. Tiene mucha posibilidad de que cualquier país que comience una negociación, que comience un diálogo, que comience una conciliación, tiene la posibilidad de llegar a un resultado posible y por lo menos beneficioso para ambas partes. En todo caso, si no te beneficia lo que sucedió allí, pues hay razones para saber ganar y hay razones para saber perder, pues totalmente. Así son las cosas. Pero tiene que tener una función. ¿Cuál es el rol de la diplomacia en las relaciones internacionales de una manera general? Que exista una comprensión, ¿verdad? Que existe un acercamiento, ¿verdad? Que se amplíen las relaciones entre los estados y comience a haber una cooperación entre los distintos países participantes en las relaciones internacionales, en los que son sujetos de las relaciones internacionales. ¿Estamos claros, muchachos? Christopher, ¿estamos ahí? Sí, profesor, aquí estamos. Ah, bueno. Entonces, pero viéndolo del punto de vista, cuando no hay un resultado es porque cuando los negociadores no quieren poner de su parte para que la situación se finiquite de una manera positiva. Y eso siempre sucede, sí, pues. Si vos te volteas la mirada al conflicto árabe-palestino, ese conflicto es histórico. Entonces, no hay voluntad de ninguna de las partes poder ceder para que haya una paz relativa entre las dos naciones. Pues. ¿Estamos claros? Ahorita hay un conflicto. Yo se lo hacía ver a Sheila, perdón, no a Sheila, a Deila, ¿verdad? Se lo hacía ver ese conflicto en Armenia, ¿verdad? De lo que está sucediendo ahí. Hay dos países que están enfrentados por una comunidad autónoma y en una guerra. Son dos países que fueron miembros de la antigua Unión Soviética y ahora están agarrados y es una guerra convencional, pues, porque son dos países con ejércitos convencionales. Entonces, y están ahí luchando entre ellos para
para ver con quién se queda con el territorio. Y entonces, es algo irónico, pues, ¿verdad? Y ya Estados Unidos, Francia y Rusia, perdón, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia les pidieron un alto al fuego, pues, pero ellos están decididos a no poner un alto al fuego a los enfrentamientos bélicos porque están demostrando poder, ¿verdad? Entonces, ahí no hay, digamos, eh, intención de cualquiera de las partes de buscar cómo, cómo cualquiera de las partes pueda ceder un paso para que los demás busquen y solucionar el problema. Por ejemplo, ahorita yo les mando en chat lo que logré a extraer en internet ayer cuando estaba conversando cuando le estaba explicando a Deila una parte. Ahí está, ahí se los mandé. A todos, ahí está. Para que lo lean ahí los que están conectados. Dice, las miradas del mundo están desde el 27 de septiembre puestas en el territorio de Nagorno-Karabaj, una zona no muy habituada, una zona no muy habituada a ser foco de la prensa internacional, pero que esconde un importante conflicto geopolítico, estratégico, étnico, histórico y religioso entre Armenia y Azerbaiyán, que ha permanecido latente durante décadas con repuntes de violencia que esta vez parecen tomar un carácter más firme. Bueno, entonces, ¿dónde debe entrar la diplomacia? A ver, ese conflicto. Pero ambos, ¿quiénes están en la capacidad de resolver el conflicto? Cualquiera de ellos los dos sí tienen que ceder, si no se van a seguir en el mismo pleito, como sucede con Siria, ¿verdad? Esos países están dados a la guerra, pues esos países, el denominador común de ellos es la guerra. Hacer guerra es el hobby de ellos. Quiera Dios, ¿verdad? Tienen reales para estar en ese plan de vida. Entonces, ese es un gran problema donde la diplomacia tiene que resolver. Y claro que la diplomacia a veces no es eficiente. Las funciones de la diplomacia no dan resultados, eso hay que tenerlo claro. Si no las guerras, si la diplomacia fuera eficiente en estos casos de la guerra, pero hay algunas motivaciones y razones por qué la diplomacia, esto tiene que ver con los aspectos culturales, la raza, la religión, la cultura de esas naciones. ¿Me explico? No vamos a decir que aquí la diplomacia es ineficiente como tal, pues no es a eso que me refiero. Me refiero a las razones internas que hay en esos países, por qué no le dan el espacio a la diplomacia para que sea resuelta. Y a veces porque hay intereses poderosos de por medio. Bueno, muchachos, me queda un minuto de tiempo. Yo hasta aquí voy a llegar, ¿verdad? Ahí voy a dejar grabada la videoconferencia. La tarea todavía no la he subido. Cuando ya más luego ya diseño la tarea de esta clase y se las envío. Yo, por mi parte, yo les deseo a Christopher, Ashley, que son los que están conectados, ¿verdad? Les deseo un buen fin de semana, cuídense y que Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias.